una breve introducción y bueno, y... Dale. ¿Lo querés hacer vos? No, Hace vos sí, una Bueno, breve empezamos. introducción yo que era el y... que estaba exponiendo. ¿Ya está? Sí. Bueno, lamentablemente se cortó el video. Esteban no está teniendo buena racha con su registro en Instagram. Se le cortan siempre los videos. Todo calculado. Estábamos hablando del debate que surge a partir de... Para la gente de la radio esto puede ser monotemático, repetitivo, pero estamos grabando en Instagram. Sí. Estábamos hablando de cómo... a partir de la caída de la Unión Soviética aparece un nuevo orden. Nosotros lo estábamos vinculando, como yo personalmente, y después Nina se O un subió. nuevo desorden, podría O un nuevo decir. desorden. Claro. Era nuevo. Era nuevo, Pero sí. el sombrero es nuevo. Lo Claro. estábamos vinculando, yo lo vinculé inmediatamente con mi experiencia personal, vital, que tiene que ver con mi experiencia con el menemismo y el neoliberalismo, porque nací en el 92 y fue la época donde yo propiamente era un niño, digamos, y mis primeros recuerdos de infancia y de construcción de mi conciencia. Esteban estaba hablando de cómo la sociedad a partir de la caída de la Unión Soviética es como que se durmió en cierta manera, tanto en los antiguos dos polos, tanto en la Unión Soviética, ya no se habían vacío de poder, donde no había forma de buscar el rumbo y ni de ideales concretos y firmes ante los cuales plegarse para proseguir, y en Estados Unidos como dormirse en los laureles. Y luego de eso yo estaba hablando de la frase de Fukuyama del fin de la historia. Y lo que estaba diciendo es que de la misma manera que Hegel, plantear la ontología de la historia, plantear el desarrollo, no sé si dialéctico en el caso de Fukuyama, pero el desarrollo de la historia consiste en que hay determinados periodos, estadios, por ejemplo, cuando el ser humano encuentra la herramienta, cuando el ser humano empieza a cazar y recolectar, cuando el ser humano inventa la agricultura, que ahí propiamente empieza la historia, y todas las etapas que atraviesa o casualmente Occidente y no otros pueblos periféricos. Pero siempre habría como un progreso constante, progresivo, constante, evolutivo, hacia la última sociedad, que era la sociedad liberal, donde ya no había forma de que otro sistema político se instalara. Y en cierta manera, si lo pensamos, podríamos considerar algunos que eso puede llegar a ser cierto. No es lo que yo creo, porque yo tengo una visión más optimista de que, bueno, esto alguna vez se va a terminar y no vamos a estar siempre así. Tengo una visión más... Eso parecería más bien una cuestión que el pensador, el filósofo, el historiador proyecta sus categorías sobre la realidad, y la realidad es muy distinta. Pero sí parecería que, esto creo que lo dijo Esteban en un programa anterior, o tal vez me equivoco, que es más fácil diagnosticar el fin de la humanidad, el fin del planeta, una catástrofe nuclear en el planeta, antes que vaticinar el fin del capitalismo. Parecería que nosotros no podemos pensar en otra lógica más allá de la capitalista. Y Esteban dijo la otra vez, cuando hablábamos de economía financiera, justamente de esto, de que el dinero existió en un periodo muy reducido de la historia de la humanidad. Sí. Ya tenemos milenios de años donde la humanidad no conoce el dinero, y tenemos, qué sé yo, ¿cuánto tenemos? 500 años desde el siglo XVI, desde que existe, qué sé yo, la moneda No, patrón oro. la moneda Sí, sí. siglo 3 antes de Cristo, me parece. Sí, o pero, 4, pero me 5, refiero por ahí. al desarrollo de los bancos. La banca sí, empezó más o menos en el siglo XV, XVI. Claro, de en la esa mano época de los holandeses. claro, podríamos decir que en esa época empieza el capitalismo. Entonces, tiene 5 siglos comparado con miles y miles de años. Pero bueno, parecería que nuestra mentalidad es incapaz de pensar otro régimen. Eso sería justamente el fin de la historia. La humanidad no puede sino vivir en este sistema político, económico y social donde nos regimos por los intereses, la competitividad y el dinero. Entonces, básicamente esa sería la idea. No sé qué querías plantear, pero ese sería Sí, por el ahí, panorama devastador en el que no estamos. no es que no podemos imaginar otro tema, sino que está muy arraigado esta idea de que la eficiencia en la actividad económica que produce eh, ganancia, digamos, la búsqueda de la ganancia, invariablemente lleva a eficiencia en otros ámbitos. Y bueno, estamos llegando a un momento donde no, porque sí, las petroleras producen muchísima ganancia, las mineras producen muchísima ganancia, los combustibles fósiles, bla, bla, bla. Sin embargo, no es eficiente en producir, distribuir recursos, y no es eficiente en preservar el ambiente global. Claro. ¿Me entendés? Bueno, Es como que te dicen,
lo más claro, por ejemplo, son servicios básicos cuando son privatizados, como la educación o la salud pública, Ujú. que sí, producen mucha ganancia, sin embargo, no son comparables en En calidad, resultado, en calidad. claro. ¿Entendés? Porque la forma fácil de mejorar la ganancia es recortar gastos, ¿me entendés? Y se repercute Mucha en la calidad. gente, es increíble como, por ejemplo, la UBA está catalogada como una de las mejores universidades de Latinoamérica y entre, no sé qué, entre el top 100 de las universidades Sí, sí, del mundo. Y estamos hablando de un edificio que se cae a pedazos, que les pagan mal a los docentes, pero la calidad académica funciona, Sí, sí, sí. funciona. Y ahí está la fuga de cerebro y todo. Y muchos estudiantes de intercambio que vienen a mi facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias, nos dicen cómo, por ejemplo, España, por ejemplo, cómo el sistema privatizado es una porquería, Es que porque sí, pagan un montón de cuota y la calidad educativa es muy inferior a la nuestra. Entonces, lo que hacen ellos es como que no tienen carrera de 5 años, tienen carrera de 3 años y después de eso tienen que pagar una maestría, y después tienen que pagar un doctorado, después tienen que pagar un postdoctorado. Nosotros también tenemos el sistema de doctorado que es pago. Pero bueno, o tenemos otros problemas, como que en realidad en la UNL nadie, salvo Mauro Cainelli, hace la carrera en 5 años. Sí, sí, Nadie. Pero bueno, al margen de eso. Lo que Y quiero bueno, en esos países donde hay educación privada se hace la carrera a término porque si no estás pagando Claro. una cuota impagable. Sí. ¿Entendés? De hecho se ve mucho en Estados Unidos de que la calidad educativa no ha aumentado para nada, incluso ha disminuido en muchos casos. Claro. Y si vos ves los números de las universidades, sí recaudan cada vez Claro, más dinero. claro, Entonces, ¿cómo es la onda? Desde un punto de vista capitalista, sí es mejor porque van ganando cada vez más dinero las universidades, pero si tu objetivo, vos medís la eficiencia en calidad educativa, y no, evidentemente no, porque la calidad educativa está bajando. Son cada vez menos. Entonces uno llegaría a una situación como de compromise, digamos, de intermedio, que sería el keynesianismo, básicamente. Básicamente la idea de el estado de bienestar, la idea de que sí, tenemos capitalismo, pero sí nos preocupamos por la educación, sí nos preocupamos por los servicios de salud, sí nos preocupamos por los servicios básicos, y de esa forma es un capital humano, si se quiere. No sé qué opinas de eso, Bonino, del estado de bienestar, que en nuestro país estaría representado ni siquiera por el kirchnerismo, por Néstor Kirchner simplemente, porque después ya se va yendo todo de las manos. Pero sí, el Néstor Kirchner lo que hizo frente a la crisis económica de 2021 fue tirar planes de familia y a partir de eso reactivar la economía. Y eso se pudo hacer porque teníamos un superávit, una balanza fiscal se llama, no, de las divisas. Sí, en ese periodo Teníamos, sí, teníamos, había una balanza de pago. teníamos balanza de pagos, teníamos una gran exportación de soja, entonces lo podíamos hacer. Pero básicamente, ¿qué se logró mediante esa política de bienestar? Que la clase pobre sea menos pobre, que la clase media se extienda y la clase rica seguía siendo rica y se quejaba de no poder tener las ganancias estrafalarias que tenía antes. Pero básicamente de eso se trata el estado de bienestar. Y en los Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, digamos. No es otra lógica, una lógica distinta de la que pasa acá. Sí, sí. Justamente tenemos ¿cómo se llama este tipo? No, Keynes, el presidente Roosevelt. Rubén. Roosevelt fue el que inventó el JFK. No, Claro. JFK es Kennedy, FDR. Roosevelt. Bueno, Roosevelt, en realidad, si lo pensamos, Roosevelt fue el que inventó el estado de Sí, bienestar. con el New Deal. Con el New Deal. Lo que hizo Keynes fue teorizarlo, fue conceptualizarlo, fue pasarlo en ideas. Pero acá el que verdaderamente inventó eso fue Roosevelt. Y bueno, entonces después tenemos el neoliberalismo, donde todas esas políticas ya dejan de ser valiosas. Yo recomiendo ver, no me acuerdo cómo se llama ahora, después de ahorita lo paso en el Instagram de Colgados Minutos, el documental de Noam Chomsky. Noam Chomsky es el lingüista muy famoso que se preocupa de muchas cuestiones políticas, que habla justamente de los principios del capitalismo y de cómo, por ejemplo, para Adam Smith, la compasión y la empatía, no en ese término, pero sí compasión y la solidaridad era fundamental para su sistema. Uno paga impuestos no solamente para recibir un servicio, sino para que parte de sus impuestos
se deriven justamente a la viuda que perdió a su marido, a los huérfanos, a los pobres, y eso Sí. es parte del capitalismo humano. Sí. Y el neoliberalismo lo que viene a decir es decir, no, esto es gasto público, esto no es racional, esto no es eficiente, que se mueran, digamos. Y sí, porque el liberalismo está muy atado a la visión individualista de sociedad que tenían en Estados Unidos. Tienen en Estados Unidos donde básicamente uno está solo y él tiene que sacarse a uno mismo de su propio pozo, ¿me entendés? Claro. Literalmente el que pobre es pobre porque quiere. Entonces es como que no tiene sentido sacarle beneficio a la persona que está produciendo para dársela a la que no tiene, si desde el principio vos estás considerando que la persona que no tiene porque no hace lo suficiente en primer lugar, Claro. ¿me entendés? ¿La meritocracia? ¿Eh? Sí, Una onda meritocracia. tal cual. Sí. Entonces, Pero si sí, no tenés, eso se cae con dos simples palabras. Si no tenés igualdad de condiciones, ¿cómo podés llegar a tener un mérito parecido al que tiene Claro, mucha más plata, el tiene argu- mucha más el oportunidades? argumento es que lo hicieron tus padres. claro, justamente desde el punto de vista de la filosofía individualista, las igualdades de condiciones no importan, sino que importan el huevo que uno le ponga, digamos. Es como que las condiciones externas no existen frente al individuo. Claro. Pero aparte está la cuestión que mucha en Argentina, yo lo he escuchado, mucha gente conservadora que dice, a mí no me importa si alguien no puede acceder a la universidad, si total yo voy a la universidad pública incluso, porque mis padres se deslomaron para que yo tenga plata para ir. Entonces, si vos no tuviste a tus padres que trabajaron como los míos, ¿por qué vos vas a tener las mismas condiciones que yo? Por ejemplo, digamos. Esta idea de que tus padres trabajaron por vos. Entonces, es como una cuestión que se convierte en una cuestión casi de biología de clan, digamos. Este es mi clan, Y esta sí, es mi familia, y que yo me pongo a todos los demás clanes. Y eso es una tendencia que yo creo que es una tendencia por ahí primitivista del ser humano, de ver la existencia en esos términos. De yo hice, yo no hicieron. Por ahí la frase que más lo representa es no es justo. Claro. No es justo. Y bueno, no es justo, ¿cuál hay? ¿Me entendés? Por ahí hay como un infantilismo en esa forma de verlo, de no, porque mi hermano lava menos los platos, así que no es justo, ¿me entendés? Y Claro. bueno, tu hermano no está ahora. Y hay un montón de mierda en el piso. Claro. Y bueno, te tocó lavarla, ya sé que no es justo, pero Claro. va a limpiar la mierda. Claro. Bueno, en cierta forma, esto que hablábamos muy temprano en mi segmento sobre... Y además que, bueno, por ahí en la Sí. Argentina, perdón, Sí, te hago dale, un dale, corte. una. En la Argentina tenés ese periodo histórico de la inmigración donde se formaban como grupos de inmigrantes Sí, cerrados. sí. ¿Me entendés? De Entonces eso- había como esta idea de, bueno, estamos nosotros solos contra el mundo y el resto... De hecho, Se cae. sobre eso quiero decir algo, pero termino con lo que estaba diciendo. Primero que simplemente lo voy a hacer corto. Que tiene que ver un poco con lo que decía hoy temprano sobre Sócrates y la filosofía. Básicamente la filosofía viene a discutir cuestiones éticas y cuestiones sobre lo que debemos hacer, y justamente en la búsqueda del concepto está la búsqueda de lo universal y lo que se debe aplicar para todos. Entonces, hacer filosofía en cierta manera es preocuparse por qué es la justicia, y justamente es ir en contra de los aspectos particulares que te tocaron a vos como individuo en suerte, y ver en términos generales de tu población. No sé si del mundo, porque en esa época no existía esa visión ecuménica global, pero sí en términos de tu polis, sí en términos de tu ciudad, sí en términos de tus iguales. Por lo menos esa sería una forma de verlo. Entonces, el pensamiento racional, el pensamiento filosófico, cuando me preguntan para qué sirve la filosofía, yo siempre tengo como una batería de respuestas preparadas, y podría sumar esta. Puede servir un poco la filosofía para hacernos más solidarios y para sacarnos, sustraernos de nuestra individualidad, porque desde mi punto de vista eso es malo. Pero bueno, otros filósofos considerarán que el individuo es lo único que existe. Claro, y sí, Pero bueno, ahí entramos en eso, y colisión. creo que por ahí fue la falla del comunismo, y que está siendo la falla del occidentalismo hoy día, es de imponer sobre sus poblaciones estas ideas sin asegurarse de que les sea claro lo que se está planteando, ¿me entendés? Claro. En el comunismo, bueno, sí, todo el tema de la lucha de clases, pero para el tipo al que le estaban sacando la granja para hacer una colectivización, ¿me entendés? Claro.
no le iba a sacar la calentura de perder su vida de trabajo solo porque, bueno, tenemos que hacer un centro industrial en los Urales porque Alemania está preparando un contraataque capitalista, qué sé yo. El chabón estaba con su granja ahí, Claro. trabajando, y de repente le sacaron todo. Paralelamente en los países liberales, donde dicen que son valores autoevidentes, Claro. valores humanos autoevidentes, y querés ir a imponérselo a otros países que tienen otras culturas distintas, sin ningún tipo de sustento, porque son autoevidentes. No tengo que explicarlo, es autoevidente esto, así, Claro. listo, ya está. Vos no Bueno. tenés que hacer mal lo que hacían tu gente durante los últimos 1000 años, y tenés que desarmar todo su sistema político, social, económico, en base a estos valores, que no te lo voy a explicar porque son autoevidentes. ¿Me entiendes? Como Bueno, que... en ese sentido hay algo que yo no lo sé de primera mano, pero cosas que escucho que dice Agustín Laje, digamos, el libertario, que Nunca lo critica, escuché, gracias. yo tampoco, pero a ver, sé por dónde va, y que critica justamente esta idea que yo la banco, digamos, que es una idea de Antonio Gramsci, que tiene que ver con el marxismo cultural. Tiene que ver con esto que vos estás diciendo, que Gramsci en 1920, 1930 se dio cuenta de que no era suficiente para la revolución proletaria que se dieran la mecanización del trabajo y el desarrollo productivo de las fuerzas. Era necesario que el proletariado tomara conciencia de su situación, y la forma de hacer eso era mediante una batalla cultural, en el sentido de que había que oponerse a las ideologías burguesas que justificaban el orden explotador para poder darse cuenta de qué es su identidad, de darse cuenta de cuál es su situación y de concentrar las fuerzas en una sola dirección. Entonces, si falta ese aspecto ideológico, si falta ese aspecto, a partir de Gramsci el concepto de ideología para la izquierda deja de ser mala palabra. Actualmente se lo considera, es ideología, cuando se habla, por ejemplo, de ideología de género, para decir que no es un pensamiento de género o lo que fuera, sino que es como algo falso. Todavía está eso que lo instaló Marx, pero en cierta manera surge a partir del siglo XX la idea de que todos tenemos una ideología y tenemos que hacer consciente nuestro pensamiento para poder actuar mejor. No porque eso sea una superestructura, no porque eso nos engañe, sino porque eso nos orienta en una misma dirección. Entonces, por ejemplo, yo me salta la ficha de mi peronismo. Yo soy un peronista medio poco ortodoxo, heterodoxo, un peronista heterodoxo, pero justamente cuando en 2008 o 2009, no recuerdo, salió lo de la crisis del campo, cuando el gobierno de Cristina quiso instalar retenciones del campo, con su argumento, no sé si es cierto, pero de redistribución de la riqueza, que parecía totalmente lógico a los que tienen una millonada de plata cobrarle un poco más para repartir entre la gente que no tiene nada o que tiene poco. Está bien, si el gobierno es corrupto, si el gobierno se queda con una parte, yo no lo sé, pero en principio quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, me parece que mi pensamiento, mi ideología va por ese lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Toda la sociedad en su conjunto, sobre todo la clase media, saltó a decir todos somos el campo, cuando precisamente esas medidas de retenciones iban a favorecer económicamente a la gente que decía todos somos el campo. Eso es lo que se llama el marxismo, no tener conciencia de clase o no tener conciencia de sí. Entonces, a partir de ese fracaso, ya te dejo hablar. Sí, es que yo por ahí lo veo mucho más en ejemplos claros cuando te dicen no, porque te van a sacar todo con ese discurso, y por ahí no le haces poder ver a la persona que, escuchame, vos tenés una casa, un trabajo, un auto, vos sos un muerto de hambre, vos no te van a sacar nada porque no tenés nada. Claro. Sí, tal cual, y se dice, pero si vienen por esto, vamos a hacer Venezuela, te dicen, o te dicen, si se lo sacan a los que más tienen, me van a sacar todo a mí. Claro, y no funciona, no, y aparte... al contrario, vos probablemente te den. Y aparte, claro, le van a sacar al que tiene 100 vacas para darte 2 vacas a vos que tenés una, básicamente. Pero bueno, ya que vamos a tener ese infantilismo de las vacas, digamos. No, ni siquiera incluso el partido peronista, el sistema político en Argentina ha demostrado ser altamente corrupto. Entonces a la hora de sacarle cosas a alguien para dárselo a otro, ya desconfían. Sí, totalmente. Es como que ya, no sé, porque bueno, le va a estar sacando y de repente lo que va a pasar es que yo me voy a seguir cagando de hambre, y este que tenía plata ahora va a tener menos plata y va a estar resentido encima conmigo, que me sigo cagando de hambre, y los otros están por ahí yendo de vacaciones en Europa. Yo no sé si tienen esa lógica. ¿Eh?
Yo no sé, no creo que tengan esa lógica Yo tampoco. al irse en contra de su misma clase. No creo que tengan esa lógica. Pero si vos hablas con gente te van a decir, sí, eso sí, bueno, le sacás la plata y se la roban. ¿Me entendés? Claro, Principalmente el desconcierto. tendría. Pero no creo que tengan esa lógica. ¿Cómo? Porque es más... ¿Quiénes son? Es más... préstame un segundo esto acá. Es un poquito más... sin pensarlo tanto, digamos. Es como más bombardeo mediático que otra cosa. No creo que haya una lógica detrás de todo eso. Sí, hay una Si vos te lógica, pones- porque si vos has si vos te visto- pones a Si pensar- vos hablas, por ejemplo, con mi abuela, Ajá. mi abuelo, mi abuelo ha sido inscripto en el Partido Peronista desde antes de que nazca Cristina. Para Ujú. él. Ha tenido toda la historia del peronismo y el tipo ya ha visto peronismo y antiperonismo al mismo tiempo. Y sí, vos en el momento crees, pero todos han decepcionado con el tema de, bueno, sí, vamos a redistribuir casas allá y después, bueno, no distribuían una mierda al final. Claro, bueno, de alguna forma tenemos que modificar lo que está pasando. Sí, eso seguro. Y Porque que yo no- creo que el principal paso A que ver, tiene que a haber ver, a es ver, que a el ver. argentino No, tiene que a mí me demoler el ídolo. ¿Viste? Cuando a mí me alguien dice gusta- mi presidenta... Escúchame una cosa. A mí me encanta cuando las personas dicen que esto está todo igual, se quejan de lo que está pasando, y cuando se quiere modificar lo que está pasando, se quejan de que se quiere modificar. Y pero es que Em, si vos me parece que lo estás trayendo a la situación actualmente. Y tenés, por ejemplo, en lo que yo estoy hablando de que genera desconfianza, tenés por un lado el gobierno promoviendo salario básico universal Ujú. y por el otro lado planteando ajuste duro. ¿Me entendés? Que es una cosa que choca una contra la otra. Y sí, hay algunas discusiones, pero las discusiones las tiene gente como Graboy, Pérsico, que no cuentan, ¿me entendés? La gente poderosa del gobierno parece pretender que no existe esta contradicción del planteo económico. De que no podés plantear aumentar los subsidios y ajustar al mismo tiempo porque son opuestos. Pero ¿a quién se va a ajustar? ¿Eh? A todo, Bataki va a ajustar a todo. ¿En qué sentido? Y a aumentar impuestos donde se puede aumentar y recortar gastos donde se puede recortar. Que fue lo No que... sé, yo estaba viendo ahí unas cosas de que supuestamente se les va a dar subsidios en la luz y el gas a las personas que menos No, pueden lo que acceder están a eso. haciendo es que los subsidios que ya existía se le van a retirar a gente teoría del 10% de más alto alcance. O sea que eso es, Ujú. en efecto, es un ajuste. También no estaba ajustando Para sobre lo los más... que están para los que están más arriba económicamente. Y pero sigue siendo un ajuste, ¿me entendés? Sacaron el IFE, eso es un ajuste. Y además el tipo anunció, lo dijo, sí, vienen ajustes. Ese es su planteo. Se plantó enfrente de la conferencia Y y no dijo vamos que a va a haber gastar un peso de ajustes. más. Claro, ¿me entendés? Entonces es Ujú. como que, che, pero al final... ¿Esos ajustes a son de qué son? Porque ¿a son de qué? Como el Sí, video bueno, es que- viral. Si vamos ¿A a son buscar de un pecado qué? original, puede ser el pecado original del que estábamos hablando hoy, que es la Ajá. deuda de los 100 años de Macri. Pero No, bueno, pero incluso más allá podríamos decir, bueno, tenemos 100 años para pagar esa deuda, así que después vemos qué hacemos. Está muy por encima, seguimos con lo mismo, déficit del gobierno. claro, El gobierno pero gasta más el de lo problema que... está en que tenemos una fuerte inferencia de soberanía por parte del FMI que nos dice tener que gobernar de esta manera, tener que gobernar de esta manera. No, sí, en el porque si no último acuerdo te que quitamos hicieron... los fondos. En el último Ujú. acuerdo que hicieron con el fondo, que para mí me parece que fue un acuerdo bastante exitoso, vamos a ver si se cumple, no hicieron ningún planteo de exigencia. Desde ya, cuando vos le sacás un préstamo al FMI, te ponen primero los planteos de la exigencia Bueno, no hicieron de planteo de cómo... exigencia de cómo gobernar. Lo único que le plantearon fue, bueno, ustedes dijeron que la economía va a crecer tanto y que nos van a pagar tantos intereses, paguen esos intereses y listo. No hubo exigencia de Ajá. política económica, de decir, no, van a tener que sacar tantos jubilados porque hay demasiado. No hubo ningún planteo de ese tipo. El planteo fue, bueno, le damos este préstamo, páguenlo.
Cuando vino Cristina Lagarde, yo creo que la había escuchado hablar en contra de los viejos y ella es bastante vieja, así que sí, creo que sí, que había escuchado algo así. Sí, sí, Pero hay un planteo, pero lo que importa ahí es lo que se firma. lo importante, firmó lo fue importante para mí, que soy de clase pobre, tirando para basura ya, es que no nos recorten a nosotros. Después los otros, los que tienen hectáreas, Y bueno, los que tienen una banda pero- de plata que a veces ni siquiera se ponen a pagar los impuestos. A eso sí, agarren y háganlo bosta de y bueno, última. está echando Pero por ahí no, una parte más pero no me emocional jodan, interna propia pero no me sobre el jodan asunto. con que, claro, bueno, soy pobre, acá yo creo que la mayoría somos pobres. Sí, ya sé que son no- mayoría, pero estaba hablando de los que no pagan impuestos como si fueran todo un grupo opositor, siendo que tener el dueño de Acción, que no me acuerdo cómo se llama, José López o Cristóbal López, Ajá. que no pagó miles de millones de impuestos, se llenó de plata Ajá. y era kirchnerista y lo hizo con beneplácito de la FIP kirchnerista. ¿Me Bueno, entendés? eso Entonces, debería ser sancionado. y sí, está Yo siendo creo, sancionado. yo soy fiel creyente de que no tenés que tener a nadie allá arriba, sino que te tenés que fijar lo que carajo están haciendo. Sí. Y a partir de lo que carajo están haciendo, tomar una posición política ante eso. Yo no te voy a decir estoy a favor de Alberto Fernández porque Alberto Fernández está en el kirchnerismo. No, si el tipo se manda cagadas, yo voy a estar en contra de ese tipo. Y sí, está mandando gravísimas cagadas ahora. Bueno, eso también de ser medio imparcial en ciertas cosas, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que entre lo peor de lo peor es un poquito menos peor. Entonces, más o menos es Y, eso. pero Pero, es que no, pero no yo te creo voy a que no decir lo- que está no que está lo súper veo- bien lo que está haciendo. No lo veo como lo peor de lo peor, sino como que no están haciendo nada, básicamente. Bueno, nosotros como personas, como pueblo, deberíamos decir, loco, queremos que hagan esto, esto y esto, porque nosotros fuimos y le depositamos el voto para que ustedes hagan esto, Y esto y bueno, esto. pero justamente vos pensás que cuando él anunció la compañía de juego, bueno, si estoy haciendo algo mal, salgan a la calle a decírmelo y están literalmente piqueteros y polo obrero. Ujú. Y los tipos pretenden que, no, ¿me entendés? Salen con discursos donde se contradicen entre Ujú. ellos, donde patean la pelota para otro lado, entonces que justamente ahora le están teniendo estos temas de perder credibilidad pública dentro de su propio apoyo, No, pero justamente- porque no están teniendo una dirección clara, no están teniendo nada palpable, digamos, es como que de repente están En cierta haciendo manera, discursos. en cierta manera, las personas que lo votamos, Alberto, estamos en una situación de rehenes. Porque, claro, tenemos quejas contra el gobierno que ajusta a Alberto, que le pagamos al FMI, que no hay soberanía económica, que no hay soberanía política, y sin embargo, estamos rehenes porque no tenemos otra alternativa, porque justamente el gobierno kirchnerista sabe que no necesita ir más a la izquierda, que no necesita hacer demasiadas reformas más de fondo, porque sabe que su oposición es el ogro y todo lo peor que existe, el neoliberalismo, el conservadurismo, la derecha. Entonces ya está contento porque no necesita esforzarse mucho más. El problema es que se le está yendo de las manos. El problema es que es muy probable que en las próximas elecciones el kirchnerismo no las gane. Entonces vuelve esa gente, vuelve este nuevo macrismo junto por el cambio, como se le llama, tenido Sí, es con que- todas estas perspectivas libertarias, ultra individualistas de derecha y de cagarse en el otro y de meritocracia, donde francamente estamos en un panorama desolador, la verdad. Y sí, se está polarizando mucho más porque como vos decís, es como que la gente que es medio izquierdista, que está viendo el peronismo que no está agarrando resultado y no le gustando, se está tirando mucho más a la izquierda formal. Claro. Y justamente también, Juntos por el Cambio, por ahí lo que lo vieron y no le gustó porque no hizo tanto ajuste como creen que deberían haber hecho, y encima se dejó perder por Alberto Fernández, se están tirando todavía más a la derecha libertaria de Claro. Milei, ¿me entendés? Entonces como tenés que, también los primeros candidatos
son Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, pero solo porque son opuestos uno del otro, no por mérito propio. Y aparte justamente se autolegitima mediante la posición contra el Claro, otro. El exactamente. Juntos por el Cambio dice esto no queremos en Venezuela, no queremos el peronista, 70 años de peronismo, la corrupción, los planes sociales, los choriplaneros, y los otros... Tenemos un segundo. Sí. Pasó algo y tengo que ir para... Y los otros claramente, los kirchneristas te dicen esto es el neoliberalismo, esto es el individualismo, esto es el dominio de las empresas, y qué sé yo, sí. Y tampoco hacen reformas reales en beneficio de la gente, digamos, que es para lo que los votamos. Hablamos de justicia social. Si uno se hace peronista es porque considera que tiene que haber justicia social, tiene que haber reparto, tiene que haber igualdad, o por lo menos ir en esa dirección, o por lo menos tener voluntad de hacerlo, como por ejemplo pudo haberlo hecho Raúl Alfonsín, por ejemplo, que era radical. Que sí, el tipo, un desastre el gobierno, pero por lo menos iba en esa dirección. Entonces yo por lo menos moralmente me siento representado, al menos moralmente, qué sé yo. Sí, por ahí. Y también hay que ver una diferencia de que nuestra generación, la siguiente, ya está muy, muy, muy desconectado de las políticas previas, de los eventos políticos de los 70, los 60 y los 80, Claro. los 90 incluso. Entonces como que no solo te sentís representado por esta gente, sino que no te sentís conectado siquiera. Claro. Como que sí, otra gente que vive allá en hace 4 décadas, ¿me entendés? Yo estoy viendo al futuro. Claro. Y nada que ver, no hay Claro. ninguno, nada que ver. Sí, de ahí la pregnancia, la importancia de la palabra cambio. La importancia de cambiemos, de queremos otra cosa, Sí, queremos pero algo nuevo. fue lo ¿Qué mismo, uno ¿entendés? que Porque bueno, ese gradualismo ahí, bueno, recorta un poquito por acá, hacemos un poquito por allá, ¿viste? No terminaban haciendo poco de mucho y mucho de nada. Claro. Bueno, sí, yo me refiero a ideológicamente o discursivamente cómo funciona la palabra cambio, cómo funciona la palabra revolución, y no cualquier revolución, la revolución de la alegría. Sí, bueno, eso Yo me refiero, lo planteo, vos tenés tal vez una visión más infraestructurada, más de infraestructura, más de fondo, más de cuestiones económicas, pero yo lo analizo desde el punto de vista ideológico, de cómo se legitima a partir del discurso. Y si uno analiza, esto no lo inventé yo, pero bueno, si uno analiza el movimiento libertario, justamente la gente rebelde ahora no es la izquierda, ahora la gente rebelde son los libertarios, son los que se oponen a toda autoridad, se oponen al orden establecido, y la izquierda en cierta manera está bastante domesticada en la medida en que ya no es nueva, ya no es joven, solamente repiten lo que se hizo en 1930, ¿me entendés? No solo no es nueva, sino que además se está muy contaminada por esa performatividad de izquierda donde uno sí hace los discursos, va, vota tal, pero después, y visiblemente en lo personal, no lo vive. Claro. ¿Entendés? Sí, Entonces, también eso. Bueno, eso es la política de... que, yo estaba pensando el otro día. Sí. Macri hace su discurso y es obvio que está hablando acá. Cristina hace su discurso, es obvio que estoy hablando acá. Claro. Pero cuando Milei sale con la cara roja diciendo lo odio, está zurdo de mierda, y yo le creo que los odia. ¿Me entiendes? Claro. Y eso ya de por sí, por más de que no... Por lo menos genera cierto respeto. No respeto, es como que ya lo tenés separado del otro montón, esa masa informe sin nombre del político X que tiene una agenda y que hace su discurso, digamos, porque es lo que tiene que hacer porque está en ese equipo, digamos. ¿Me entendés? Claro. Se nota de que el tipo no estás de acuerdo, pero es frontal respecto a sus creencias. Claro. Es como que con el kirchnerismo no solo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, sino que encima me consta de que lo que está diciendo no es lo que cree. Claro. Entonces como que estoy en doble desacuerdo en ese aspecto. ¿Me entendés? Porque bueno, es como que salen a decir que el derecho a trabajar, el derecho a viajar colude con el derecho a trabajar, ¿me entendés? Como si fuera uno yendo a Uruguay que está cagándole el trabajo a otra persona, siendo que ellos mismos viajan. Claro. Y hacen viajes de lujo. Entonces como que ya de por sí no creo en ese planteo de que el viaje colude con el derecho a trabajar, y tampoco te creo que vos lo creas. Claro. ¿Me entendés? Bueno, pero ya lejos de hablar de la caída de la Unión Soviética, estamos hablando de
de 2022. Y bueno, Claro. sí, entonces, todo lleva a una cosa lleva a la otra, ¿viste? Ok, ¿y vos por qué habías traído este tema? Eso es lo que te quería preguntar desde hoy. Y ¿Por porque qué trajiste justamente a mí este me tema? parece que es un periodo muy interesante y fundamental para entender hoy día qué es lo que pasó entre la caída de la Unión Soviética y el atentado 11 de septiembre, porque Ujú, de repente hubo como una cachetada, no voy a decir de realidad, pero fue una cachetada para el mundo occidental, ujú, este orden de, che, le ganamos a la Unión Soviética con todo su poder y ahora estos 4 o 5 crotos que juntaron un avión nos están poniendo en jaque completamente. ujú. Y de repente hubo que cambiar la retórica. Una De retórica la- más fatalista, más... ¿cómo que se dice? Como de... No me sale la palabra, de hacer como... no me sale la palabra. Estoy trabado. Pero bueno, una retórica más de que hay que triunfar porque estamos en peligro de una campaña contra el mal, una Sí, sí, campaña... sí, el eje del mal, se usaba el término muchas veces. Estamos en peligro, tenemos que sobrevivir. En este estado está permitido hacer cualquier cosa con tal de salvar a la democracia. Por ejemplo, tenemos la serie 24 con Jack Bauer, donde está totalmente, donde en la serie torturan gente. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces todo eso está permitido. Ya ni siquiera, siempre se torturó gente en la guerra, Ujú. por supuesto, pero ahora ya ni siquiera está mal visto. Ahora ni siquiera hay sanciones Y no, políticas por porque eso. hay una justificación mayor que supersede al hecho moral de que torturar es malo y a la realidad comprobada de que la información obtenida de la tortura no es buena. Claro. ¿Me entendés? Solo porque estaba tan inflamada la gente que no le importaba tanto torturar por la seguridad, sino por el hecho de que estén torturando a alguien. ¿Me entendés? Claro. No puede ser que esté todo ese sufrimiento y no haya nadie pagando. Y fue tan mala la retórica, y fueron tan malos los actos que le permitieron justamente a estos otros, ¿cómo se dirían? Tiranos Claro. Ujú. nuevos, que te lo presentan, viste, como un matrimonio raro entre Putin y la izquierda, porque es como lo más anti-izquierda que podría haber. Pero bueno, en virtud de oponerse al occidentalismo, se encuentran estos aliados improbables, que además tuvieron todo ese tiempo donde estaban dormidos para Ujú. poder establecerse con firmeza en la situación actual. Claro. Vamos cerrando un toque. Sí, de una. Vamos a ir con un tema mientras arreglo algo que pasó. Y bueno, vamos a un corte musical, pero primero, como el video anterior no se, o sea, se perdió, Se perdió. tengo Ah, que sí, decir sí. esto de nuevo. Va a haber un café literario el viernes 5 de agosto a las 15 horas. Para la inauguración de la biblioteca Juan José Saer. El bono contribución es de 200 pesos. El lugar es el Centro Cultural Barrio Viejo de Roque Sáenz Peña, 2079. Ahí no sé si se ve bien en el Instagram. Se enfoca. Pero podés Se enfoca. después sacar una imagen y Sí, 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 ya después, está incluso. después lo publicamos bien. Igualmente ya está también. Sí, en historia incluso podría ser. Bueno, va a haber café gratis y un stand como para que compren así algunas cosas tipo donas o algo así. Se aceptan donaciones de libros. Y bueno, básicamente es para ayudar a esa biblioteca que recién está empezando. El centro cultural también es muy nuevo, es de hace un año. Y bueno, es para fomentar el espacio cultural. Así que bueno, y bueno, para cerrar esta idea, ¿por qué pienso que era importante considerar estos temas? Sí. Fue porque justamente lo que pasó fuera que estaba tan dormida la sociedad en Occidente y Estados Unidos en este periodo, que un día, un 6 de enero, entraron un grupo armado al Capitolio de Estados Unidos a Claro. intentar detener la elección y copar el poder con banderas nazis, con banderas confederadas. Ujú.
lo más cerca que estuvo de los Estados Unidos un golpe de Estado, y fue hecho por estadounidenses, nacido en Estados Unidos, no fue ni comunista externo, no fueron terroristas radicales, no fue la nueva izquierda, Ujú. ¿me entendés? Y fue justamente por no creer que ya se había terminado la discusión, que no había nada más que hablar, e ignorar voluntariamente estos temas, estas ideas sociológicas, políticas que todavía estaban presentes, pretender que ya se había terminado todo, y bueno, ahora resurgió todo este Ujú. tema. Convengamos Así que el tema que planteaste es un tema bastante amplio, digamos. Es como Sí, que sí. podemos estar 2 meses hablando Sí, de sí, esto. Sí, es la idea. sí, también. Claro. Bueno, vamos con un temita musical mientras guarda esto. Poné algo de los Ramones. Sí, eso estaba pensando en hacer.